Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, les voy a dejar un video donde vamos a trabajar el relato policial, tal como lo venimos haciendo en los dos trabajos prácticos que ya ustedes entregaron. La idea es un poco revisar algunas cuestiones donde hay algunas dificultades y también reforzar el contenido, sobre todo reforzar el contenido teórico para que podamos seguir avanzando en las lecturas y en las producciones. Para eso vamos a tener que tener en cuenta que el relato policial siempre nos va a narrar la investigación de un delito o de un crimen. En cuanto a su formato, lo podemos encontrar en distintos formatos, sea cuento, novela, incluso en algunos medios de comunicación los vamos a ver muy presentes. Nosotros lo que venimos trabajando por lo menos como material inicial es lo que se denomina la narración de enigma, el policial de enigma. Bien, y para eso tenemos que tener en cuenta primero el contexto histórico en el que este tipo de narraciones empiezan a pisar fuerte, que es en el siglo XIX, donde al criminal se lo veía como un monstruo al que se debía castigar para mantener el orden. Y esto tiene que ver con la construcción de las nuevas sociedades modernas. ¿Qué nos van a presentar en general este tipo de textos? Bueno, un delito en el que siempre el culpable va a ser atrapado por un detective. Y este detective, que puede o no formar parte de las fuerzas policiales, va a tener, un método que es el análisis racional, es decir, que usa el método deductivo, va deduciendo quién fue el que cometió el crimen. Y para eso va a tener que tener algunas características en cuanto a su personalidad que tienen que ver fundamentalmente con una gran inteligencia, una gran capacidad de observación, una gran capacidad de deducción y, por supuesto, cierta imaginación, ¿no es cierto?, como para poder darse cuenta, para poder reconstruir los pasos que cometió inicialmente ese criminal al cual están buscando. Tiene, digamos, en cuanto a su estructura, el cuento suele ser cerrado. Vamos a ver grandes descripciones porque nosotros debemos ponernos un poco en el lugar, ¿no es cierto?, de ese investigador, sobre todo porque la detección de ese crimen va a ahondar seguramente en algunos detalles que para el ojo común se muestran invisibles. Entonces estos textos suelen ser muy descriptivos, a veces tienen que ver con, nos reflejan, digamos, las costumbres y las ideas de una sociedad, de una época, porque el criminal es parte de ese tiempo. En general, suele contar, en cuanto a la temporalidad del relato, va a ser a medida que va transcurriendo los hechos. Si bien algunos pueden ir también relatando lo que aconteció en el pasado, en general nosotros vamos viendo cómo el detective va encontrando las pistas, ¿no es cierto? Y cómo va deduciendo para el lado de encontrar, digamos, a este criminal. Y vamos a tener dos historias en una. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener el crimen, ¿no es cierto? Lo que realmente ocurrió. Pero por otro lado, todo lo que va realizando, todas las acciones que va realizando el detective para poder llegar a la solución final. Este tipo de narraciones tiene dos autores clásicos. Uno es Edgar Allan Poe, con Los crímenes de la calle Morgue, que nosotros lo trabajamos, y Arthur Conan Doyle con lo que es las historias de Sherlock Holmes, que ustedes seguramente las pueden conocer, hay muchas películas y después se creó mucho material, digamos, rememorando lo que hizo este escritor. Pero nosotros además trabajamos en el segundo trabajo práctico lo que es la parodia del policial. Y la parodia tiene que ver con una desviación lógica que va por el lado del humor. En este sentido, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la parodia del policial se va a burlar un poco, ¿no es cierto? Le va a dar una cuota de humor al policial tradicional que se presenta a veces como un poco pesado.
Y nosotros abordamos en el segundo trabajo práctico el texto que se llamaba Los crímenes de Londres, que es justamente una parodia de Sherlock Holmes. Entonces, ahí tenemos un autor que es Nalé Roxlow, que lo que va a hacer es plantearnos un supuesto enigma que este detective, que es Sherlock Holmes, y su asistente, lo van a intentar resolver. ¿Y cuál es la parodia? La parodia es que no hay ningún crimen a resolver. En realidad, lo que lo pone a este personaje es como en un tono de que sospecha de todo, incluso de las cuestiones más pavas. Yo les preguntaba a ustedes, bueno, en qué aspectos quedaba ridiculizado el personaje. Y en realidad queda ridiculizado de principio a fin, en todos los aspectos, porque para que pueda haber una investigación de un crimen, primero tiene que haber un crimen. Entonces, esa es lo básico de la ridiculización. Y después, bueno, esto del seguimiento de las pistas tiene que ver con poder construir la temporalidad del relato. Esto que yo les decía, que hay un doble relato, por un lado el crimen y por otro lado cómo ese crimen se va descubriendo. Bueno, ¿cómo se va descubriendo? A través del seguimiento de las pistas. Por eso es importante que ustedes lo puedan detectar, que en general la mayoría lo pudo resolver bien. Entonces esto nos pone a nosotros en otro, digamos, en otra mirada, que es el vínculo. Vamos a ver que el relato policial se va a ir vinculando con distintas cuestiones. Y una, bueno, es el humor. Por eso nosotros trabajamos lo que es la historia de Buggy el Aceitoso. Buggy el Aceitoso es una historieta creada por el rosarino Roberto Fontana Rosa, que se va a reír fundamentalmente de los policiales norteamericanos de las películas, ¿sí? Sobre todo de las películas de Clint Eastwood, que yo les voy a dejar preparado. Yo después les voy a pasar, además del video, el PowerPoint para que lo tengan ahí el contenido teórico y para que puedan ver, si les interesa, un fragmento muy cortito de una de sus últimas películas. Bueno, lo que hace, les decía, Fontana Rosa es reírse un poco de Clint Eastwood y los personajes, que son personajes muy duros, muy típicos norteamericanos. Ahí tenemos el video, que lo vamos a pasar, y un fragmento de lo que es Buggy el Aceitoso. Buggy, que también está la película de Buggy el Aceitoso para los que quieran mirarlo. Buggy el Aceitoso, lo que hace Roberto Fontana Rosa es en cómo se burla, digamos. Nos presenta a este personaje y nos muestra lo peor de la sociedad americana y de este personaje típico de estos policiales, que es un tipo sin códigos, que detesta a las mujeres, detesta a los homosexuales, a los pobres, es un racista, ¿sí? Y sobre todo no es para nada inteligente, pero sí es un asesino inescrupuloso, ¿sí? Ni siquiera es un buen asesino, en realidad, pero es sobre todo eso, inescrupuloso. Y ahí ustedes tenían una actividad que a algunos les costó un poquito más, que era poder, a través de un fragmento de Buggy del Aceitoso, poder crear un relato policial. Y en ese sentido, lo que tenían que hacer, porque Buggy no encaja con digamos, con el personaje del detective, lo que encaja es con el personaje del villano. Nosotros ya trabajamos un poco, ya vimos a grandes rasgos cómo es el detective. Yo ahora lo que les proporcionaba con Buggy el Aceitoso era el criminal. Entonces, en base a una historieta, ustedes tenían que crear un crimen y después y crear el personaje que lo resuelve. Seguramente eso lo vamos a ir mejorando a través del tiempo. O sea, yo lo que quiero es que ustedes vayan desarrollando procesos creativos con algunas consignas, pero en mí lo que me importa es que puedan aprender a escribir este tipo de relatos. Y acá vamos a ver otro tipo de vínculo que tiene el relato policial y que es permanente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque incluso si se ponen a pensar, los policiales son hasta una sección de los diarios, de los noticieros, de, digamos, todos los medios de comunicación en general. En algún momento de su edición abordan algún hecho policial, que tienen que ver con eso, con los crímenes, pero esta vez ya no mirados desde la ficción, sino desde la realidad. Lo importante de esta relación es que muchas veces, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en profundidad, muchas veces los policiales que presentan la prensa, ¿sí?, los medios de comunicación, son
fuente de inspiración para después relatos ficcionales o incluso para una nueva categoría que se llaman los relatos no ficcionales, que mezclan un poquito de ficción con un poquito de realidad. Eso lo vamos a ir profundizando después más adelante, pero para que lo tengan en cuenta que la vinculación con la realidad es permanente. Y después, y ya adentrándonos en lo que nosotros en el libro que vamos a leer en este mes que nos queda, es el policial norteamericano, también llamado el policial negro. Y acá tenemos, digamos, un autor que marca un antes y un después en lo que es el policial negro, que es Truman Capote. Nosotros vamos a trabajar de Truman, el texto ícono de Truman Capote es A Sangre Fría, que es una novela muy interesante, pero puede que sea un poco extensa. Entonces nosotros vamos a trabajar Féretros tallados a mano, que es una novela corta, que está incluida en ese libro que ven ahí, que es Música para camaleones. Y ahí vemos una frase que es de un escritor, que ya vamos a verlo también en la próxima pantalla, que dice: el relato policial norteamericano se mueve entre el relato periodístico y la novela de enigma. Es decir, que va a ir de la ficción a lo real, a lo que aconteció efectivamente, y en entre esos dos polos, Truman Capote se va a ir moviendo para poder construir estas novelas. Y acá vamos a ver si podemos leer esta frase que también pertenece a Ricardo Piglia y dice, digamos, y esto es como modo de reflexión, dice: hay un modo de narrar en la serie negra, que es lo que acabamos de decir, que está ligado al manejo de la realidad, de lo que yo llamaría, dice Piglia, materialista. Basta pensar en la compleja relación que establecen entre el dinero y la ley. En primer lugar, el que representa la ley solo está motivado por el interés. Bien, el detective es un profesional, alguien que hace su trabajo y que recibe un sueldo. Nosotros ya veíamos en Los crímenes de la calle Morgue que la persona que investiga realmente el hecho no es un oficial de la ley, ¿sí? Sino que es un ciudadano al que convocan de manera, digamos, por sus grandes capacidades, y lo convocan para investigar lo que la policía no puede resolver. En el policial negro vamos a ver que quien efectivamente descubre los hechos que suceden es sí un detective que es generalmente parte del Estado, digamos, y que tiene un sueldo. Entonces ya no es tan desinteresado el fin de poder dilucidar quién es el criminal, sino que hay un fin económico. Pero además el dinero también está vinculado en el policial negro, porque en general el motivo del crimen es un motivo económico. Que si ustedes se van y piensan en el primer texto que trabajamos, no había ningún motivo de este tipo, sino que es un animal quien comete el crimen. Bueno, que nosotros lo sabemos recién al final de la historia, pero no hay un motivo que tenga que ver con lo económico. Ya en el policial negro o en el policial norteamericano vamos a ver que los motivos son mucho más oscuros, digamos, y que tienen que ver con esta lógica capitalista. Bueno, cualquier cosa, vamos a ir avanzando en estos temas a medida que avancemos también con la lectura de féretros tallados a mano, y seguimos en comunicación por el WhatsApp.